Bienvenidos a Novelas Fanfic GG. Gracias por el apoyo. Disfruta la experiencia. Y recuerda, todos los derechos pertenecen a sus creadores. Capítulo 5-5. Continuando descendiendo a través de la cueva, Caster simplemente miró a su compañero sirviente, que no había levantado los ojos de sus pies antes de gruñir y levantar los ojos hacia el techo. Si estás tan preocupado, podrías haberte quedado con él. La chica con el escudo vaciló instantáneamente y casi cae al suelo, aguantando solo por un milagro. ¿De qué estás hablando? La niña trató de dejar de lado el reclamo. Pero incluso si no tartamudeaba y decía la frase con confianza, su rostro se puso rojo hasta la punta de las orejas. Eres un mentiroso asquerosamente malo, ¿lo sabes? Caster comentó inocentemente, después de lo cual espero para apreciar la vergüenza y el rubor en el rostro de la niña. Él se rió, complacido con su reacción. Está bien, dime, ¿lo conoces desde hace mucho tiempo? No. Aparentemente, también habiendo llegado a la conclusión de que no podía ocultar sus sentimientos, la niña se avergonzó, bajó la mirada y respondió. Un día, o dos, creo, Caster sonrió. Entonces es muy malo. Por lo general, es debido a esto del amor a primera vista que la humanidad está cambiando. Sin embargo, dime, ¿por qué te enamoraste? No estoy diciendo que sea amor. La niña tosió torpemente y luego, desesperadamente, comenzó a desviar la mirada a lo largo de las paredes de la gruta. Yo. Es solo que él me salvó, de hecho sí, en cierto sentido Momonga realmente la salvó. Porque sin él, Masu habría dejado de existir sin alimento mágico. Pero específicamente en el caso que la propia Masu recordaba, inmediatamente después de la explosión, Momón no pudo salvarla, pero lo intentó. Sin embargo, en la mente de la propia Masu, la diferencia entre estas dos cosas era insignificante. Sin embargo, Caster, que no fue iniciado en tales secretos del alma de la doncella, solo se estiró indefinidamente. Entonces supongo que se puede perdonar que uno comience a enamorarse si se trata de salvar vidas. Después de esta declaración, Masu comenzó a sonrojarse aún más que antes. Finalmente dejó de mirar hacia adelante, tratando de encontrar algo que le diera una excusa para ocultar su rostro de los ojos vigilantes del Caster. En respuesta a sus acciones, él solo sonrió de nuevo, pero casi instantáneamente se puso serio. De todos modos, dijo Caster. Cualquier pensamiento que te distraiga, debes dejarlo. No puedes ir a la batalla en este estado. Si Momonga hubiera estado con ellos, probablemente habría pensado algo como, acabas de empeorar todo. Ahora estará aún más ansiosa por tus burlas. Pero aquí y ahora Momón no estaba presente y, por lo tanto, no había nadie que dijera cómo se sentía Masu después de tales noticias. Si te resultara más fácil concentrarte, Caster sonrió. Solo recuerda el hecho de que si pierdes ahora, morirás, luego tu maestro y luego toda la humanidad. Al escuchar tal cosa, Masu, que ya no era una muestra de compostura, palideció al nivel de una sabana blanca. Caster, complacido con el efecto, se echó a reír. Relájate, no te preocupes. Después de esperar un poco, el hombre descartó sus pensamientos como si no fueran nada. Tu objetivo es no dejar que Saber se acerque a mí mientras estás lista para usar tu fantasma cuando decida usar Excalibur. Ah, y también corre cuando te lo diga. ¿Puedes manejarlo, no? No tengo otra opción. Masu dijo un poco sombrío después de las palabras de Caster. Caster, al escuchar esto, sonrió. No tengas miedo. Después de conseguir un nuevo maestro y uno de primera categoría, será fácil derribar a un pequeño alevine como Saber. Dijo Caster tratando de apoyar a la niña. Aunque debo admitir que este tipo realmente tiene mucho mana, por cierto. Después de la mención de las reservas de mana de Momón, la niña recordó que quería hablar con Caster mientras estaban solos entre ellos, como con una persona mucho más versada en Servants y en magia acerca de Senpai, Caster. La voz que se escuchó una vez más interrumpió la conversación. La voz era profunda y baja, para una voz femenina, pero no sombría, lo que le daba un aire de fría indiferencia. Así que decidiste que no puedes huir del destino para siempre.
Sin embargo, detenerse y mirar a la segunda chica presente, Saber retrasó inesperadamente su declaración. «Has encontrado un aliado interesante para ti», dijo Saber vagamente, después de lo cual su mirada se desplazó hacia el escudo. «¿Y un escudo? Bueno, bueno». Saber asintió, lentamente como si reconociera la presencia de los servants. Apuntó su espada hacia adelante. «Ven a mí, y mi espada decidirá si tu escudo es tan fuerte como parece». Caster solo sonrió ante estas palabras. La bravuconería sin sentido no ayudará a Arturo o, en este caso, a Arturia a ganar contra ellos. No ahora, cuando ha ganado protección en forma de escudo de la niña. No ahora, cuando ha ganado más fuerza en forma de apoyo de un maestro, Masu, como si sintiera el cambio de humor, instantáneamente se precipitó hacia adelante, moviendo su escudo de tal manera que se proteja mientras se estrella contra su objetivo como un ariete. Tal vez sea una buena táctica, pero la chica era demasiado inexperta y lenta para tal truco. Demasiado lento. Algo que Saber no dejó de notar. Inmediatamente, la no tan rápida pero aún mucho más experimentada Saber apareció como de la nada desde el lado desprotegido de Masu, pasando por alto la protección de su escudo. El problema del movimiento de Masu y su enorme arma era el de su inercia, por lo que no podía detenerse de inmediato. Pero después de dar solo un paso adicional, la niña la expuso de nuevo al ataque de Saber, que instantáneamente usó su espada para atacar. Como si Caster se lo permitiera. No perdió el tiempo en vano y por lo tanto un rayo de fuego concentrado golpeó el lugar donde estaba Sabre. Incluso la runa más simple adquirió una fuerza especial cuando fue utilizada por el Hijo de la Luz. Aún así, Arturia poseía la habilidad de clase que poseían todos los Sabers, resistencia mágica, por lo tanto, Caster debería haber actuado con seguridad sin usar hechizos más débiles. Como si se burlara, en lugar de esquivar, Saber solo sacó su maldita espada, disipando el ataque dirigido a ella de un solo golpe. No disipando, fue suficiente para ella simplemente liberar una poderosa ola de mana puro para romper el hechizo de Caster. La idea de que en tal caso ella habría gastado mucho más en defensa que Caster en un ataque duró poco. Por supuesto, Saber podía permitírselo porque el propio Grial la alimentaba con mana. En otras palabras, no necesitaba ahorrar mana. Un problema, Caster concluyó insatisfecho. Después de lo cual se retiró instantáneamente cuando Saber corrió tras él. Incluso en esta forma, su velocidad superó la velocidad de Saber en un orden de magnitud. Sin embargo, cuando estaba en medio de su paso, Saber aceleró inesperadamente, Caster se maldijo a sí mismo. Maldito sea este Grial y malditas sean las infinitas cantidades de mana que da. Agachándose bruscamente y dejando que el golpe volara sobre él, Caster se apoyó en sus manos, después de lo cual estaba en el aire en un movimiento continuo. Incluso si Saber podía acelerar debido a su explosión de mana, solo podía acelerar en línea recta, por lo que no era tan difícil para el Caster más astuto evadir sus golpes. Sin embargo, en el aire, Caster no pudo evadir. Saber tiene la capacidad de explotar tal debilidad, encontrando a Caster en una posición tan indefensa. Si no fuera por el golpe de Masu, que apareció junto a Saber, quien fue distraído por Caster. Sin embargo, Saber, como si hubiera predicho el golpe por instinto animal, en lugar de tratar de seguir a Caster, dio un paso adelante, esquivando el golpe del escudo detrás de ella. Pero al mismo tiempo, esto también significaba que Saber había dejado de concentrarse en Caster. Eso había aprovechado al máximo su ventaja sobre su distracción. Otro rayo voló de su bastón y luego apuntó a Saber, no tuvo tiempo de levantar su espada para otra ráfaga e incluso si hubiera tenido tiempo, habiendo retraído su espada, se habría abierto al ataque del enorme escudo. Por lo tanto, solo podía estar preparada para ser golpeada, lo que vino inmediatamente después. Tal hechizo no era el ataque más fuerte en el arsenal de Caster, pero seguía siendo un ataque y, por lo tanto, sin tener que hacer una contribución significativa, aún obligaba a la niña a dar medio paso atrás. Pero hizo lo más importante. Dio el primer golpe. Masu aprovechó la apertura que había aparecido y se acercó a Saber una vez más. Levantando su escudo para atacar, pero la falta de experiencia la afectó negativamente nuevamente.
Por lo tanto, por inexperiencia, llevo el escudo demasiado alto, por lo que el golpe posterior de Arturia encontró la manera de golpear a la niña. La vitalidad de Masu estaba más allá de todo elogio, pero aún así, Excalibur dibujó una tira transversal a través del estómago abierto de la niña, haciéndola silbar de dolor. Es probable que Caster haya hecho algo al respecto, pero habiendo decidido aprovechar la distracción de saber de él, tomó varias piedras rúnicas de su bolsa a la vez, luego se concentró en la magia sellada en ellas. El mana de Caster se concentró instantáneamente en varios patrones, manifestando las fuerzas selladas en su interior, después de lo cual se fusionaron y formaron un hechizo que se concentra en la punta del bastón del mago. Sin perder un momento, permaneciendo quieto mientras Masu continuaba defendiéndose de saber, concentró el hechizo debajo de las piernas de ambas chicas. Escudo. El hombre lloró al instante, después de lo cual, para su alegría, Masu tuvo suficiente comprensión como para poner su escudo para cubrirla por completo. Saber, por otro lado, no tenía esa opción disponible para ella. Por lo tanto, el remolino de energía que explotó bajo sus pies se estrelló contra ella con toda su fuerza, arrojándola a varios metros de distancia con la onda expansiva. Masu también se balanceó por la fuerza del hechizo, pero fue protegida de la explosión gracias a su escudo. Por lo tanto, pudo agarrar su arma con más firmeza y luego correr hacia adelante, tratando de usar el truco en el que había fallado un poco antes. Esta vez Saber estaba en el aire y por lo tanto no podía esquivar tan fácilmente. Aún así, Arturia cortó su espada enviando una ola de mana, lo que obligó a Masu a estrellarse contra ella, sacudiendo a la chica con el escudo y deteniendo su impulso, girando en el aire. Saber aterrizó suavemente en el suelo, después de lo cual saltó instantáneamente, dejando el lugar donde golpeó el siguiente hechizo de Caster. Pero Caster solo estaba satisfecho con tal giro de los acontecimientos, ya que le permitió mantener a Saber a distancia. Masu, corriendo hacia adelante esta vez, usó su escudo a la manera de una Claymore, decidiendo maximizar la fuerza de su golpe. Sin embargo, Saber tenía mucha más experiencia y además poseía las ventajas de sus ráfagas de mana. Por lo tanto, tal táctica era lo más improductiva posible, ya que al tener aún más velocidad y precisión de sus ataques reducidos, Masu se vio privada de cualquier posibilidad de herir a Saber. Sin embargo, esta era la mejor táctica posible en estas condiciones, ya que los golpes de barrido concentraron mejor a Saber en Masu y le permitieron mantener a Arturia a distancia de Caster. Si Masu eligió específicamente tales tácticas o simplemente tropezó accidentalmente con ellas, Caster no lo sabía, pero no tenía la intención de desperdiciar la oportunidad. Metiendo la mano en la bolsa de su cinturón, miró con cautela a Saber. Si ella lo ataca mientras él estaba construyendo algo realmente fuerte de su arsenal, lo más probable es que ambos sufran. Si Skatach le ensea más menos o algo de todo el tiempo que pasó con ella, fue el hecho de que las runas no toleran la prisa y la negligencia. Especialmente las runas primordiales. Como si escuchara sus pensamientos, Saber lo miró. Después de lo cual Caster usó varias runas. Quizás debería haber usado algo más que magia de ataque en esta batalla. Las runas que aparecieron en el mundo brillaron con luz azul en sus manos. Saber intentó correr hacia él, confiando en la velocidad de su maniobra, pero la magia resultó ser más rápida. Antes de que lograra llegar a Cater, varias raíces aparecieron bajo tierra, lo que la obligó a detenerse en vuelo y estremecerse bajo la acción de las fuerzas inerciales. Masu, que apareció a su lado, fortaleció este impacto golpeándola con su escudo. Esta vez Caster dio un salto hacia atrás, preparando su bastón. Pero en lugar de otro ataque, Saber habló. Parece que te he subestimado. Sus palabras sonaron frías, pero si no fuera por eso, Caster podría haber jurado que había respeto en ese tono. Bueno, entonces los destruiré a los dos de un solo golpe. En el momento en que la niña tomó su espada con ambas manos a la vez, Caster se dio cuenta de que ese mismo momento había llegado. Masu. Comando al Shilde y luego corrió con sus runas. Incluso con el fantasma de Masu, preferiría cubrir sus apuestas y usar un par de hechizos para fortalecerlo. Masu respondió al instante, lanzándose contra la trayectoria de la espada. Interceptando el corte con su escudo, exhaló y luego gritó el nombre que eligió para su fantasma. Señor Caldeas.
El escudo que apareció ante sus ojos esta vez era mucho más denso y más grande que lo que había llamado la última vez. Después de todo, las palabras de Caster sobre invertir su propio significado en el fantasma no fueron en vano. Excalibur. Pero saber no iba a parar. La energía negra maligna se arremolinó alrededor de su espada instantáneamente tan pronto como la niña pronunció la primera palabra del nombre de su espada ennegrecida. Imagen completamente inapropiada para la espada sagrada. Excalibur, ¿qué te pasó, saber? Caster negó con la cabeza internamente. Pero en lugar de prestar atención a una distracción, usó sus runas para ayudar a Masu. Morgan. Gritando el nombre de su Noble Phantasm, poniendo todo su poder en un solo golpe, saber cortó la hoja de la que surgió el flujo de pura destrucción en el mismo instante. La energía, corrompida en su propia esencia, se precipitó hacia adelante en una ola sin perdonar a nadie en su camino. Aunque inicialmente tal fuerza tenía la intención de destruir a los enemigos malvados, ahora no veía la diferencia entre los justos y los culpables, solo mordía el escudo de Masu como una bestia loca y hambrienta. Casi instantáneamente, la chica sintió la presión detrás de todo el poder del fantasma de saber. Grietas recorrían la superficie de su escudo. Pero un pensamiento no permitió que la niña se retirara: tenemos que aguantar. Detrás de ella estaba Caster, su única oportunidad de ganar. La presión del maldito noble fantasma no se debilitó. El increíble poder del fantasma de saber parecía oscurecer todo el horizonte frente a Masu, como si la oscuridad se hubiera tragado toda la luz frente a ella. Las grietas recorrieron el escudo inesperadamente delgado que separaba a la niña y el mar de oscuridad rizada. Masa apretó los dientes. Las runas a su lado fluyeron hacia el escudo, sosteniéndolo bajo la fuerza del fantasma de saber. Detrás de ella estaba su senpai, esperando su regreso. La maldita fuerza de Excalibur Morgan tenía como objetivo destruir a la gente. Lo que no contenía vida en sí mismo no debería haber sido tocado. Sin embargo, la fuerza pura del ataque en sí destruyó como fuego hirviendo, aplastando piedras y devorando mana. Incluso las runas primordiales en manos del lanzador no podían resistir tal fuerza. Las runas amenazaban con desmoronarse bajo la fuerza pura de la espada de saber. De la tensión en los ojos de la niña, brotaron lágrimas, impidiéndole ver la verdadera fuerza de Excalibur. Y así, la espada negra, como si sintiera su propio final, se precipitó hacia el escudo que continuaba en pie en su último intento loco. El escudo no podía resistir tal fuerza. Estaba cubierto con la telaraña blanca más delgada, amenazando con desmoronarse en el último segundo. Como si en el momento álgido del ataque el fantasma de Masu no pudiera resistir, el centro mismo del escudo se desmoronó con un crujido silencioso, exponiendo la primera brecha en la defensa. Que fue instantáneamente cerrado de nuevo por el escudo de Masu. La fuerza loca continuó furiosa, mordiendo el escudo de Masu. Corrientes de oscuridad atravesaron su arma, tocando sus manos, haciéndola silbar de impotencia y dolor. Pero, habiendo estallado en el último momento, la fuerza loca de Excalibur se convirtió en un torbellino. Después de lo cual, sin lograr su objetivo de destruir el escudo, se disipó en un golpe final. Fue este golpe el que colmó el vaso para el escudo de Masu. El último golpe de la espada maldita hizo que el fiel escudo se rompiera un momento y luego cayera como una lluvia de vidrios rotos. Masu había sentido como el peligro del ataque finalmente había desaparecido. Cayó impotente al suelo, lo que le permitió a Caster ver la cara sorprendida de saber. ¿Quién es esta chica? El tono de saber no fue frío esta vez, sino de sorpresa desnuda. Por un segundo, incluso Caster se detuvo para rendir homenaje a la increíble voluntad y fuerza de Masu. Pero un momento después todavía se concentró en su oponente. Y eso es lo que tienes, saber. Caster sonrió. La razón por la que no usó su fantasma desde el principio fue la amenaza del propio fantasma de saber. Excalibur era una herramienta demasiado poderosa y podía destruir fácilmente el fantasma de Caster por sí mismo, dejándolo sin su principal carta de triunfo y la principal victoria central en esta batalla. Sin embargo, no importaba cuánto mana hubiera en el cuerpo de Arturias, no podía usar su Excalibur 2 veces seguidas, tales eran las limitaciones de su poder. El noble fantasma era en sí mismo la esencia,
la cristalización de una leyenda en sí misma, haciendo realidad una parte del mito. Era imposible llevar el mito a la realidad en la que este mito ya existía, era necesario primero permitir que el mito se disipara para revelar el milagro nuevamente, ya que un milagro creado 2 veces ya no es un milagro, sino solo un truco. Y ahora saber se quedó sin su principal carta de triunfo, su milagro. Castor recogió su bastón y luego lo golpeó contra el suelo. Sintiendo en su alma, en la esencia misma de su ser, despierta la esencia original del siervo. Sí, este poder no le perteneció durante su vida cuando era un hombre. Pero pertenecía a ese espíritu heroico, ese siervo, cuya imagen encarnaba y, por lo tanto, respondía a él. Hombre de mimbre. Las palabras pronunciadas tomaron forma. Después de lo cual se encarnaron en el mundo, adquiriendo la apariencia de ramas de sauce entrelazadas en una sola figura. Un momento después, el enorme brazo de la criatura, que consistía solo en ramas entrelazadas, literalmente tiro de saber, agarrándola con una de sus manos. Incluso si saber era extremadamente fuerte y duradera, seguía siendo un objetivo pequeño y frágil, vulnerable al gigante tejido. El fantasma de Castor agarró firmemente su objetivo, después de lo cual levantó el puño hacia su enorme pecho. A pesar de que la gruta subterránea era enorme, con 100 metros de altura, el gigante que emergió de las leyendas de Castor hizo que la cueva pareciera bastante pequeña, elevándose decenas de metros sobre el suelo. Con la facilidad con la que podía jugar con saber, solo confirmó su increíble fuerza, lo que lo hizo parecer aún más titánico. Como las mandíbulas de una bestia hambrienta, el tórax del gigante tejido se abrió, lo que le permitió empujar el saber previamente recogido hacia adentro y luego lo cerró instantáneamente, cortando cualquier camino de retirada. Un momento después, el fuego apareció en el cuerpo del gigante y luego se extendió por su tórax. Al instante, el fuego se extendió a las ramas de sauce, cortando cualquier ruta de escape. Un momento después, el fuego penetró en la jaula donde Saber estaba atrapado dentro. Como si todas las llamas del infierno se hubieran reunido en algún momento dentro del hombre de mimbre, explotó con un destello de fuego y luz. Encarnando un sacrificio a los dioses antiguos, el hombre de mimbre no le dejaba a la víctima la oportunidad de escapar del fuego del sacrificio. Y, sin embargo, después de un par de segundos, Castor pudo encontrar nuevamente con sus ojos el lugar donde explotó su fantasma. Pudo ver un cuerpo en el lugar de las cenizas. Fue el cuerpo herido, quemado pero aún vivo de Saber quien logró sobrevivir incluso al sacrificio encarnado a los antiguos dioses de los celtas. Castor apareció junto a Arturia al instante, pero para su alivio, su ansiedad fue en vano. El cuerpo del rey de los caballeros estaba quemado y sus manos apenas se movían. Así que Castor podría ser llamado el ganador en esta batalla sin ninguna reserva, y sin embargo, cuando levantó su bastón para el golpe final, el herido Saber abrió los ojos y captó la mirada de Castor, quien tenía la intención de poner fin a esta guerra de una vez por todas. No eres malo, hija irlandesa de la luz. La voz de la niña aún permanecía fría, pero no había negación ni odio en ella, solo un reconocimiento de la derrota. Sin embargo, sin ella, Saber miró al Masu que se levantaba lentamente cerca, no habrías vivido ni 10 segundos. Lo sé. Aunque a Castor le gustaría afirmar lo contrario, se vio obligado a admitir que Saber tenía razón. Lo sé. Con estas palabras, por última vez, Castor sacó una runa y usó su poder. Derribar un hechizo sobre Saber que terminó con la guerra del Santo Grial, resistencia. La resistencia es un parámetro que es responsable de la cantidad de resistencia física, salud y resistencia a las heridas de un servant. Es importante tener en cuenta que esta característica no denota resistencia al daño recibido por un servant, sino que solo muestra cuánto daño puede soportar el cuerpo del servant. Un servant con un alto rango en endurance seguirá siendo herido si un cuchillo lo golpea. Solo que la herida en sí será tan insignificante para el sirviente que puede ser posible decir que tal ataque no causó ningún daño en absoluto. Aunque, teóricamente el dueño de cualquier rango de endurance todavía puede ser asesinado de las formas más simples. Si atacas durante mucho tiempo, y si el servant no tiene ninguna otra habilidad defensiva ni el deseo de defenderse.
Rango B indica que durante su vida el sirviente tuvo una tremenda resistencia, lo que no es de importancia insignificante en la mayoría de sus mitos. Pero esta todavía no era su principal habilidad y fuerza. Con tal rango, el Servante es lo suficientemente resistente para, sin tener en cuenta ninguna otra habilidad, luchar durante varias semanas sin ninguna interrupción. Suea más menos o descanso y su resistencia es lo suficientemente grande como para que cualquier cosa que no sea artillería de calibre naval y bombardeos de alfombra ni siquiera tenga la oportunidad de ser visto como amenazas.